Hola, bienvenidos a Bitácora de Viajes. Hoy vamos a hablar sobre Siem Reap y los templos de Angkor. Siem Reap es la puerta de entrada a los fascinantes templos de Camboya, los cuales son considerados por muchos como la octava maravilla del mundo y uno de los lugares más impresionantes del planeta. Los templos de Angkor son un tesoro, no solo para el hinduismo, sino para cualquier persona sin importar su religión, y sin duda son el principal lugar que ver en Siem Reap. En nuestro contenido vas a encontrar historia, datos curiosos que hacer y principales lugares que ver en Siem Reap. Angkor es un lugar extraordinario que representa las leyendas más importantes del hinduismo y son nada más y nada menos que un complejo de más de 1000 templos, santuarios y tumbas en la mitad de la jungla de Camboya, esculpidos con miles de bloques de arenisca y con cientos de esculturas que resaltan en los templos imponentes en medio de la naturaleza, formando paisajes que nunca se borrarán de tu mente. Aunque hoy en día Camboya es un país completamente budista, los templos de Angkor son un tesoro del reino hindú y la principal evidencia física de un reino único como lo fue el reino Gemer, que en su momento abarcó Camboya, Birmania y Tailandia. Es difícil recorrer los templos de Angkor y no sentirse deslumbrados ante sus imponentes picos y sus ruinas. El complejo de templos es una de las maravillas más visitadas del mundo, por lo que recomendar cuánto tiempo dedicar para esta fabulosa aventura es algo muy difícil. Angkor da para semanas de itinerarios, descubriendo lugares mágicos y templos escondidos en la espesa jungla camboyana. Sin embargo, los templos más impresionantes e imprescindibles que ver en Siem Reap generalmente se juntan en dos tipos de tour, el tour largo y el tour corto. Sin importar si se toma cualquiera de estos dos, lo más importante es contar con 3 días enteros para visitar estos preciosos templos. El lugar de alojamiento y ciudad de entrada es Siem Reap. La ciudad es pequeña y es el punto de partida para el complejo arqueológico de templos. Es una ciudad que se renueva constantemente, con hostales, hoteles y todo tipo de restaurantes y mercados. Desde cualquier hotel de esta ciudad será un buen punto de partida para comenzar a explorar. En transporte, lo más sencillo es coordinar con el hotel y alquilar un tuk-tuk con conductor. Por un precio de alrededor de $20 será la forma más fácil de descubrir los lugares. La mayoría de los conductores entiende inglés y tiene unas fichas con nombres y fotos de los templos para que no tengas dudas sobre cuáles quieres visitar. Ten en cuenta que la mayoría de los puntos principales para ver en Siem Reap y Angkor son templos, por lo que la ropa es algo importante a la hora de visitarlos. Al ser templos budistas, los templos deben ser visitados con ropa que cubra hombros y pantalones por lo menos hasta las rodillas. Nunca olvides el protector solar. Hay temporadas de mucho sol y altas temperaturas, donde es imprescindible estarse hidratando y cuidando la piel de los rayos del sol. Siem Reap y la región de Angkor es un lugar increíble que no te defraudará. Comencemos. Historia de Siem Reap. La zona de Angkor comienza en el año 802 después de Cristo, cuando el rey Jayavarman II somete a las tribus de la zona y crea un único reino. Con la creación de los templos Preah-Ko a final del siglo IX y de Bakong, se define el estilo arquitectónico que predominará en el Imperio Gemer y en la capital del imperio, que fue Angkor Thom, con su ciudad amurallada. Los reyes Jayavarman II y Indravarman I fueron los encargados de comenzar con el legado de los templos, primero con la religión hinduista, para luego transformarse a la religión budista, que es la que permanece hoy en día, con cerca del 95% de la población de Camboya declarada como tal. Entre los años 889 y 915 se establece Angkor como ciudad sagrada y luego el rey Suryavarman II comenzaría con la construcción del icono del imperio Gemer, el templo de Angkor Wat. El periodo de mayor esplendor del imperio llega con el gobierno de Jayavarman VII, quien amplió las fronteras del imperio y mandó construir más templos imponentes, ya que para ese entonces, con la religión budista, en un periodo donde ambas religiones coexistieron y muchos templos luego fueron modificados, para transformarlos a la religión hinduista o inclusive reconstruirlos. El reinado de Jayavarman VIII comenzó a marcar el fin del imperio Gemer.
ya que la ciudad recibió múltiples invasiones en los años posteriores. Las primeras a cargo de los mongoles Kublai Khan por el norte, luego el imperio de los siameses por el este en repetidas ocasiones. Estudios e investigaciones indican que se abandonó Angkor de forma total debido a problemas hídricos, ya que la falta de lluvias y algunas construcciones restringieron la presencia de agua en el imperio, razón por la cual fue completamente abandonado y luego completamente conquistado por el imperio siamés de Tailandia en el año 1594. Datos curiosos de Siem Reap. ¿Sabías que Angkor es el recinto religioso más grande del mundo? El templo de Angkor Wat y la ciudad amurallada de Angkor Thom son las construcciones religiosas más grandes del mundo. Las torres de Angkor Wat tienen más de 65 metros de alto y el complejo de templos de Angkor en general tiene la mayor cantidad de templos del planeta, extendiéndose por kilómetros en la selva camboyana. Angkor Wat es el icono principal de Camboya. El templo de Angkor Wat es el orgullo nacional, tanto que se ve reflejada su presencia en su bandera. Entre las franjas de color azul y rojo aparece una representación de la entrada del templo de Angkor Wat con sus 3 torres, toda la representación en color blanco para contrastar con los colores de la bandera nacional. Un detalle curioso de la construcción de Angkor Wat es que los muros exteriores suman 365 metros, que es lo que dura un año calendario, y la torre principal y el altar tienen un espacio de 0.435 metros, que es la duración media en días entre el equinoccio y el solsticio. ¿Sabías que el nombre principal de Angkor Wat fue modificado? En sus inicios fue llamado Pre-Prisnokar, nombre póstumo en homenaje a su fundador, el rey Suryavarman II. Otro dato curioso es que los templos de Angkor fueron encontrados por una expedición occidental. Cuesta imaginar cómo la selva espesa pueda cubrir completamente templos de la magnitud de los Angkor. Sin embargo, aunque sea difícil de creer, a nivel de exploración y arqueología, la primera visita oficial a los templos no se hizo por gente local, sino por expedicionarios extranjeros. Una de las particularidades de Camboya es que aunque la moneda oficial de Camboya es el riel, la mayoría de establecimientos comerciales, inclusive el comercio entre locales, se lleva a cabo a través de dólares. ¿Sabías que el alfabeto camboyano tiene el mayor número de letras del mundo, con 72 letras y 32 vocales? Lo que sorprende a sus visitantes, ya que tal vez pueda ser el alfabeto más desconocido del mundo. Principales cosas que hacer en Siem Reap. Primero, ver el amanecer en Angkor Wat. El templo de Angkor Wat es alma, símbolo y representación absoluta de Camboya, tanto que lo vemos reflejado como símbolo en su bandera nacional. Este templo es de lejos el más impactante y núcleo absoluto de la civilización Khmer, de modo que, como era de esperarse, es el punto de mayor conglomeración de todos los templos, y son innumerables las personas que buscan un espacio para ver el amanecer. Para apreciar el templo de Angkor Wat necesitarás coordinar muy bien la actividad, ya que es el principal lugar que ver en Siem Reap. Lo primero y más importante, por supuesto, es coordinar el transporte, por aproximadamente unos $20 adicionales por pareja. Ten en cuenta que el conductor deberá pasar a recogerte tipo 4:30 am, si es el primer día que van a visitar los templos, porque hay que pasar primero a comprar los tiquetes de acceso, o tipo 5:15 am, si ya se cuenta con el tiquete. Recomendamos comprar el tiquete de 3 días para la zona arqueológica y así poder disfrutar y explorar lo más importante. Es importante tener en cuenta que ese tiquete debe ser adquirido en un punto oficial y llevarlo siempre contigo, porque en ocasiones es solicitado al entrar a la zona arqueológica. Una vez comprados los tiquetes y superados los controles de seguridad, el conductor te deja en la entrada del templo de Angkor Wat, para que en unos 10 minutos caminando accedas para ver el amanecer. 2. Disfrutar del circuito corto por los templos. Este circuito es ideal y perfecto para conocer los templos más representativos de la zona arqueológica. Aquí tendrás concentrados los templos y lugares más importantes que ver en Siem Reap y Angkor, por medio de un tuk-tuk que te irá guiando y dejando en la entrada de cada templo. Sin duda es la mejor forma de visitar la zona, ya que las distancias son largas y hay muchos templos en el camino, por lo cual es importante tener el apoyo de una persona que conozca la zona, para que realmente te lleve a los templos que son. En el circuito corto verás el templo más famoso de la zona, como es Angkor Wat. Darás una vuelta por las murallas de Angkor Thom,
Verás las espectaculares caras del templo Bayón. Menos conocidos, pero igualmente impactantes, podrás conocer el templo Baphoum, la terraza de los elefantes y dos templos pequeños que verás por la carretera. Terminarás el recorrido en el popular templo Taprom, que es famoso por las raíces gigantes de los árboles y porque allí se filmó la película Tomb Raider. 3. Explorar los templos restantes en el circuito largo. Este circuito es ideal para hacerlo si tienes más de 1 o 2 días en los templos de Angkor. Cubre templos impresionantes, pero que no son los más importantes, aunque el denominado Templo de la Mujer o Bante Israel definitivamente vale la pena. Nuestra recomendación es que si ya hiciste el circuito corto y exploraste con tiempo suficiente los templos que lo componían, vale la pena hacer el circuito largo. Al igual que el circuito corto, el transporte es en tuk-tuk, pero en esta ocasión algunos templos están entre 30 y 40 kilómetros de la ciudad de Siem Reap, por lo que el camino se disfruta un poco más y pasarás por cultivos de arroz y frutas, al igual que verás cómo es la vida en la Camboya rural. En este recorrido conocerás 5 templos, todos muy increíbles y en nuestra opinión imprescindibles lugares que ver en Siem Reap, aunque probablemente si hiciste el circuito corto el día anterior no te sorprendan tanto. Estos templos son similares y en nuestra opinión complementarios con los del circuito corto, pero vale completamente la pena visitarlos. En este circuito largo visitarás los templos de Prerup e Ismebon, ambos muy recomendados y en buen estado. Tazom, templo pequeño y en ruinas. Nikpoan, templo pequeño rodeado por un lago muy hermoso. Y finalmente el templo de Pre Khan, que tiene una similitud notoria con el de Taprom. Adicional a estos templos, generalmente el conductor del tuk-tuk te dirá si quieres adicionar el templo de las mujeres. Es precioso y vale la pena visitarlo, aunque queda como unos 30 minutos adicionales en tuk-tuk y el conductor te dirá que hay que pagar algún extra. En nuestra experiencia vale total la pena, es un templo muy hermoso, con arenisca y piedras de color rosa, y grabados y tallados en las piedras muy bonitos. Cuarto, disfrutar el atardecer desde el templo Nom Baken. De igual forma que no hay duda que el mejor punto para contemplar el amanecer fantástico es Angkor Wat, el mejor lugar para disfrutar del atardecer en los templos es Nom Baken. Este templo está ubicado encima de una colina, por lo que las vistas del paisaje son muy bonitas. Debes subir caminando unos 20 minutos y aunque no hay vistas espectaculares sobre otros templos, si la puesta de sol está despejada, es una experiencia que vale la pena. Ten en cuenta que este templo tiene un aforo máximo de 300 personas, por lo que es importante llegar a la puesta de sol a tiempo, porque una vez cumplido el aforo, se cerrará la entrada. Principales lugares que ver en Siem Reap. Primero, explorar el templo de Angkor Wat. Junto con ver el amanecer, como mencionamos arriba, se necesita un tiempo adicional para contemplar y disfrutar el símbolo de Camboya. Angkor Wat es fuente de orgullo nacional y vale la pena recorrerlo, subir a las torres y contemplarlo desde el punto del amanecer una y mil veces. Es el lugar más impresionante que ver en Siem Reap y Angkor y vale la pena disfrutarlo en todas sus formas, ya que será una imagen que nunca se irá de tu cabeza. Pocas sensaciones podrán compararse con la de ver por primera vez el templo y darse cuenta que ante nuestros ojos está la máxima expresión del Imperio Jemer y sorprenderse ante su imponente fachada. El templo vale la pena recorrerlo despacio, descubrir sus rincones y admirarlo como se merece. Construido en el siglo XII por Suryavarman II, es uno de los monumentos más brillantes que existen. Tiene 800 metros y unas torres de 55 metros, que son decoradas con casi 2000 ninfas o espadas talladas en sus paredes con más de 30 estilos diferentes. Construido inicialmente como un templo hindú para honrar al dios Vishnu y luego transformado como un lugar de culto budista. Angkor Wat es una mezcla única de simetría y belleza. 2. Perderse en Angkor Thom. Angkor Thom fue la última ciudad real y capital del reino Jemer, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1992. Angkor Thom fue una ciudad real fortificada al lado del río Siem Reap y tiene un área aproximada de 10 kilómetros. Es rodeada por un pozo y un muro de 8 metros de alto. La ciudad real fue construida durante el reino de Suryavarman I y fue construido dedicado al dios hindú Vishnu. Luego también fue transformado al budismo.
La mayoría de templos más importantes y espectaculares del complejo están dentro de Angkor Thom, por lo que visitarlo y perderse entre sus paredes es algo imprescindible. La ciudad amurallada de Angkor Thom es un lugar impresionante que ver en Siem Reap. Es una planta cuadrada casi perfecta, con 4 puertas de acceso, y dentro de las murallas no solo encontramos la selva camboyana, sino que también se encuentran templos imprescindibles como Bayón, Bapón y la terraza de los elefantes. 3. Asombrarse con el templo de Bayón. El templo de Bayón es otro de los más llamativos de Camboya y lugar imprescindible que ver en Siem Reap y Angkor, ya que cuenta con enormes cabezas gigantes hechas en piedra y arenisca. Estas enormes cabezas te seguirán durante todo el recorrido y te observarán de todas las formas, de perfil y de frente. El templo es una maravilla arquitectónica, donde las cabezas además están algunas muy bien preservadas, y se puede respirar el misticismo y esplendor que tuvo el templo en sus mejores años. Las cabezas retratan a uno de los reyes más célebres de todo el imperio Jemer, Jayavarman VII. El templo fue construido en el siglo XII y fue creado en un estilo budista. Tiene 54 torres y más de 200 enigmáticas caras sonrientes. No te dejes disuadir de visitar el templo solo por verlo por fuera, ya que las caras, que es lo más importante del templo, no se ven a la distancia, sino al entrar al templo y subir al tercer nivel, donde verás la mayoría de las caras sonrientes. 4. Descubrir el templo Pre Khan. Este santuario es uno de los más grandes del complejo de Angkor. Es un laberinto en sí mismo, lleno de piedras cubiertas de líquen, pasillos y piedras. Es un templo similar al conocido Ta Prohm, pero mucho menos popular, por lo cual te sentirás al recorrerlo como que estás descubriendo un templo por primera vez entre la selva camboyana. 5. Maravillarse con el poder de la selva en el templo Ta Prohm. El templo de Ta Prohm puede ser uno de los más conocidos de Angkor. Ganó mucha popularidad luego de aparecer en la película de Lara Croft, Tomb Raider, y se ha vuelto más famoso cada día. El templo es un lugar único que te transporta a otro lugar, ya que es un ejemplo perfecto de cómo la selva ha literalmente invadido el templo y lo ha ido absorbiendo poco a poco. El templo, aunque se encuentra prácticamente todo en ruinas, llama la atención porque tiene árboles gigantes que han ido atrapando las paredes y muros del templo entre sus raíces. Es sin dudarlo un templo diferente, porque debe ser de esta forma como los primeros exploradores europeos debieron encontrar los templos de Angkor, completamente invadidos y superados por la frondosa selva camboyana, sepultados bajo raíces, árboles, musgo y hasta maleza. Siem Reap es una ciudad sensacional, un lugar que sin duda te dejará sin aliento y que vale la pena descubrir con calma, disfrutar de todo lo que tiene que ofrecer. Siem Reap es un lugar increíble y sus templos de Angkor, uno de los sitios más fascinantes de Asia, tal vez uno de los más hermosos que podrás encontrar. Esperamos que nuestra guía de qué hacer y qué ver en Siem Reap te sirva para planificar y sacar máximo provecho a tu viaje. Encuentra más contenido en nuestra web y suscríbete a nuestro canal. Nos vemos muy pronto.